Somos salvos por gracia, pero ¿qué significa realmente ser salvo por gracia? ¿Qué quiere decir este concepto? Bueno, muchas veces nos referimos a la gracia como un don inmerecido, como un regalo que no merecíamos de Dios y que recibimos. Sin embargo, muchas veces se ha llegado a malentender este tema y se han llegado a enseñar cuestiones erróneas que hacen que las personas lleguen a doctrinas equivocadas. Por eso quiero que juntos analicemos este tema y lleguemos a conclusiones bíblicas con afirmaciones bíblicas. Quiero pedirle que leamos juntos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dicen así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Como podemos ver, este texto nos enseña que hemos recibido este regalo inmerecido de Dios y que no hay ninguna obra propia, no hay ninguna obra de mérito con la cual nosotros podamos gloriarnos de haber alcanzado la salvación. En otras palabras, no hay nadie tan bueno, tan inteligente, tan santo, que pueda alcanzar la salvación por cuenta propia sin la gracia de Dios. De modo que necesitamos esta gracia, necesitamos este favor inmerecido, el cual contempla, por supuesto, el Evangelio de Jesús y cómo Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. De modo que cuando leemos este texto debemos de ser cuidadosos también, porque no solamente no hay ninguna obra que podamos hacer para ser salvos, sino que además debemos de entender que esta gracia se recibe por medio de la fe. Muchos han llegado a afirmar que somos salvos únicamente por gracia y que esta gracia es no solamente inmerecida, sino también irrenunciable, que no podemos perderla. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado porque hay ejemplos como en Gálatas capítulo 5, versículo 4, un ejemplo en el cual las personas se apartaron del evangelio, de la obediencia, de las verdaderas doctrinas y cayeron de la gracia de Dios. Así que debemos de mantenernos en la fe. De hecho, Efesios 2:8, como leímos, dice que somos salvos por la gracia, que es como por medio de la fe. Y esto viene a traer otro concepto muy interesante. Y es que aunque somos salvos por esa gracia y no por las obras de mérito, no por lo que nosotros podamos alcanzar por nuestra cuenta, sí hay obras que necesitamos hacer. Porque si esta gracia es por medio o a través de la fe, como lo dice Efesios 2:8, debemos de recordar que Santiago capítulo 2, versículo 26 nos enseña que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, hay obras que debemos de obedecer. Y estas obras son aquellas que la palabra de Dios nos dice, aquellos mandamientos, aquellas ordenanzas que aparecen en el Nuevo Testamento. De hecho, si recordamos, Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. De modo que cuando oímos mandamientos, cuando oímos enseñanzas que debemos de poner en práctica, esas son las obras que nosotros tenemos que seguir para que esa fe se aviva y así pueda llegar la gracia de Dios a nosotros. ¿Podemos probar esto en el mismo contexto de Efesios 2, 8 y 9? Claro que sí. De hecho, le invito a que sigamos leyendo el versículo 10, que dice, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Y cuáles son estas obras? Bueno, ¿y para qué Dios las dio? Dice el texto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras son las mismas obras que proceden de la fe. Santiago 2:26. Son las obras que escuchamos cuando recibimos la fe. Romanos 10:17. La fe que viene del oír la palabra de Dios nos da mandamientos y los ponemos en práctica. Entonces se convierte en una fe viva. Santiago 2:26 y Efesios 2:10.
ponemos en práctica los mandamientos de Dios, las obras que Dios nos ha dado para que andemos en ellas. De hecho, podemos recordar Hebreos capítulo 5, versículo 9, donde se nos habla de que Jesús vino a ser perfeccionado, que vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que obedecen. ¿Obedecen qué? Los mandamientos de Dios, los cuales implican poner en práctica las obras de la fe, Santiago 2:26, y las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, Efesios 2:10. Así que mucho cuidado cuando alguien dice, somos salvos solamente por la gracia. Somos salvos y no podemos perder esa salvación porque la gracia es irrenunciable. Mucho cuidado. La Biblia nos enseña que debemos de permanecer en estas obras que Dios ha dejado y que debemos de permanecer en la fe y que debemos de mantenernos en la verdad. De modo que hay cosas que hay que practicar que no surgen de nuestro mérito. De hecho, si fuera así, ni siquiera son cosas que saldrían de nuestro entendimiento, porque la Escritura nos manda a hacer cosas que muchas veces son contrarias a lo que quisiéramos hacer. Por ejemplo, amar a nuestros enemigos. Por ejemplo, dar de nuestros bienes para el beneficio de otros. Son cosas que quizás no surgen del intelecto humano, pero como una respuesta de amor y de gratitud por la gracia de Dios, la llevamos a cabo. De igual manera, el oír el evangelio, el creerlo, el arrepentirnos, el confesar a Jesús como nuestro Señor y ser bautizados para el perdón de pecado, Hechos 2:38. Todas esas son obras que no son obras de mérito. Cuando nosotros somos bautizados para perdón de pecados, es Dios el que está actuando y nosotros recibiendo esa gracia de Dios que nos limpia del pecado. Hechos 22:16. De modo que debemos de tener cuidado entonces cuando hablamos de la gracia. Si bien es un favor inmerecido, no es un favor incondicional. No es un favor que no podamos perder. Debemos de recordar muy bien lo que dice Efesios 2:8. Es una gracia que viene por medio de la fe. Y para mantener esa fe viva necesitamos obrar con obediencia. No obrar por mérito propio, no obrar para gloriarnos, sino obrar, actuar, llevar a cabo la palabra de Dios en nuestra vida como una muestra de amor y gratitud por esa gracia que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Si usted quiere iniciar una nueva vida en Cristo y recibir de esta gracia, por favor, deje su mensaje o envíenos un correo electrónico a este correo electrónico que aparece aquí abajo en este video. Si usted quiere retomar su vida cristiana, de igual manera hágalo, porque queremos ayudarle. Aun cuando no esté cerca de la Iglesia de Cristo en San José Sur, vamos a tratar de hacer que alguna iglesia local de donde usted vive pueda ponerse en contacto con usted. Así que por favor deje su comentario o envíenos su correo electrónico. Queremos ayudarle. Y bien, si usted está en Cristo, si usted es miembro de la Iglesia de Cristo y usted está perseverando en esta gracia, en esta fe y se mantiene fiel, déjenos su comentario también para motivarnos tras su historia de fe y comparte este video con alguien que quizás pudiera haberse beneficiado de entender que Dios ofrece una gracia, un regalo inmerecido, pero que hay cosas que tenemos que hacer en orden de poder recibirlo. Y para recibir ese regalo necesitamos andar a través de la fe. Muchísimas gracias por su tiempo. Que Dios le bendiga.